Gracias, René, gracias también al hermano Isaac del Distrito Antillas, México Sur. Es un honor para mí estar con ustedes esta mañana compartiendo estos temas que son ciertamente de mucha importancia por la peculiaridad del contexto en el que estamos viviendo hoy en día. Yo recuerdo mucho una frase de mi abuela materna, que decía para todo, su frase era: ya no hay moral, mijito, ya se perdieron las buenas costumbres. Y para todo era su frase de batalla, ¿no? Pero detrás de esta frase anecdótica, pero muy cierta porque la repetía, quizá está en el fondo está algo que en el imaginario colectivo o algo que entre nosotros está como permeando, ¿no? Que los jóvenes están viviendo siempre ya como una apatía hacia lo religioso, como una apatía hacia todo lo que tenga que ver con cuestiones espirituales, etcétera. Y quizá lo que pasa es que no estamos entendiendo su lenguaje, ¿verdad? Quizá mi abuela estaba equivocada, no es que no haya moral o que no haya buenas cosas, bueno, las buenas costumbres no sé, pero quizá no es que no haya moral, sino que lo que hay son modos y formas distintas de vivir la experiencia espiritual. En el título de los flyers de publicidad habla ahí que voy a hablar de la espiritualidad de los niños. Bueno, yo aclaro que voy a hablar más bien de los jóvenes, que es el mundo que más conozco, ¿sí? Pero por añadidura, ¿verdad? Podemos aplicarlo también a las infancias, ¿sí? A los niños, niñas y adolescentes. De manera particular, entonces, nos enfocaremos en tratar de entender estas experiencias espirituales contemporáneas, ¿sí? Voy a compartir ya entonces. Sí, ya están viendo ustedes, ¿verdad? La presentación. Ok, gracias. Pero no lo hice, no lo amplié. Entonces, lo que vamos a ver es justo tratar de entender esta experiencia, y para ello me gustaría comenzar partiendo de un contexto, ¿sí? Del análisis del contexto que estamos viviendo hoy en día. En la actualidad asistimos a una época cambiante con una velocidad, una vorágine terrible, y asistimos a diferentes crisis, ¿sí? Eso es cierto, una crisis ética y ecológica, de la cual el Papa Francisco ha estado muy al pendiente de denunciar y de invitarnos a responder a ello, de tal manera que en el mundo, bien, entonces estas instituciones, escuela, iglesia, Estado, están siendo puestas en entredicho, y por lo tanto se duda de la legitimidad de sus discursos y de sus acciones, ¿sí? Bien, entonces la otra variante, que es la cuestión del modelo educativo, ya lo mencioné un poco extendiéndome en esto. Entonces, este es el gran contexto en el que estamos insertos y en el que tenemos que dar respuesta, ¿sí? Fíjense ustedes que según los censos que hemos tenido últimamente, hacia el año 2000, las personas, 7 de cada 8 personas entre 20 a 24 años se consideraban católicas. En el censo del 2020, que es el último que ha habido en el INEGI, 20 años después, esa misma generación, los que en el 2000 tenían 20, 24 años, hoy en día, en el 2020, cuando se hace el censo, esa misma generación ahora dicen que solo 6 de cada 8 personas se consideran católicas, ¿sí?
Por lo tanto, esto nos indica que en un lapso de 20 años, en 2020, el 11% de los mexicanos abandonaron el catolicismo, ¿sí? Esta población disminuyó considerablemente. Este mismo censo del 2020 nos dice otra cosa interesante. Hay un incremento en el porcentaje o en la población que dice no tener religión alguna. No dicen que son agnósticos ni que son ateos, porque el INEGI considera todo esto, ¿no? Si eres creyente, ¿a qué denominación perteneces? Si no eres creyente, o si eres agnóstico, si eres ateo, o si bien simplemente no te consideras adscrito a ninguna religión. Por lo tanto, no son personas que están diciendo que no creen en nada, son personas que no se consideran ya parte de alguna confesión creyente en específico. Entonces, insisto, pasó del 4.6 al 10.6%. Es un incremento altísimo. Otro porcentaje interesante es el porcentaje de personas que abandonan la Iglesia Católica para entrar a otras denominaciones cristianas, pero particularmente tradiciones evangélicas o neopentecostales, ¿sí? Es un porcentaje no muy alto, pero considerable, ciertamente, y que nos debe despertar en nosotros varias preguntas, interrogantes. ¿Por qué se están retirando del catolicismo? Se van a estas comunidades de corte más bien neopentecostal, ¿verdad? Quizá una de las respuestas, hay diferentes estudios que han hablado al respecto, y quizá una de las respuestas es que no están sintiéndose acogidos en sus comunidades. No se están sintiendo parte de una comunidad. Y entonces este elemento esencial, el sabernos parte de una comunidad, el sentido de pertenencia, se pierde y claro, buscan otros contextos, otros lugares en donde sí se sientan acogidos, reconocidos, valorados. Y por lo tanto, en donde se me invite, en donde me sienta más a gusto de compartir y celebrar mi fe, ¿sí? Bien, eso entre una de otras tantas causas por las cuales se da este cambio. Por lo tanto, entonces, estamos viendo justo un contexto, al menos en el ámbito religioso, adverso, ¿sí? Tenemos estas otras cifras que nos dan cuenta de por dónde va, de por dónde estamos viviendo en este momento, ¿no? Una cantidad de crisis económicas, educativas. En este momento, la caída del 4% del Producto Interno Bruto a nivel mundial y hacia el año pasado del 8.5%, ¿no? En este momento todavía ese porcentaje ya creció, ¿sí? La caída del Producto Interno Bruto en México todavía ha sido más alta. Tenemos la deuda pública más grande que ha habido en los últimos 40 años. La deuda pública más grande está en este momento, la tenemos en México, de tal manera que en este momento en México la deuda per cápita es de 127,000 pesos por habitante, ¿sí? Imagínense, casi 120 millones de habitantes, y cada uno de estos 120 millones de habitantes ya debemos casi 130,000 pesos. Para que entendamos pues mejor esto, cada uno de nosotros ya debemos 4 iPhone 15 de los más grandes y de los más caros, ¿verdad? Además de lo que acumulaban las tarjetas, ¿no? Entonces, ya debemos 4 teléfonos iPhone de última generación, el más grande, el más caro, el más todo, ¿sí? Ese es el equivalente. Es una deuda tremenda. Una crisis educativa también, ¿no? Después de la pandemia, tuvimos más de 5 millones de estudiantes que dejaron las escuelas por diferentes causas, ¿sí? Y justo después de la pandemia, las estadísticas han arrojado datos duros y alarmantes, que son el aumento de casos de ansiedad, de depresión en niños y niñas y adolescentes, ¿sí?
Hace poco, bueno, Chihuahua tiene uno de los primeros lugares en índice de suicidios, por ejemplo, en el país. Y hace poco, estoy hablando de un mes, quizá un mes y medio, una niña de 11 años se colgó en Chihuahua capital, se colgó en su baño, se suicidó. 11 años. ¿Qué es lo que lleva a un niño, a una niña de 11 años a pensar quitarse la vida? ¿Sí? En mi comunidad religiosa, en la comunidad donde vivo, en Ciudad de México, uno de los hermanos que vive ahí trabaja y su trabajo en el colegio es escuchar, dar acompañamiento a niñas, niños o adolescentes de secundaria y preparatoria, y sin faltar nunca a la privacidad que implica esta responsabilidad, comenta en ocasiones la preocupante situación que él ve, ¿no? Adolescentes que viven en un abandono terrible, en una soledad impresionante, y que cada vez más el uso de drogas, lastimarse, lacerarse, hacerse cortadas en las piernas, en los brazos, es la manera en que están tratando de sobrellevar estas situaciones. En fin, situaciones peligrosas, situaciones de abandono, y que estoy seguro no es una situación ajena a lo que podemos vivir en otras comunidades educativas del país. ¿Sí? Pues bien, en este contexto tan adverso, tan gris, ¿verdad? Y poco alentador, ¿cómo encontrar sentido? ¿Cómo encontrar sentido en medio de este escenario tan dramático? ¿Sí? Tan dramático. Esa es la gran pregunta. Y pues esa es justo la pregunta que tenemos que responder. Como instituciones educativas católicas, ¿sí? Con la empresa que nos legó San Juan Bautista de la Salle, tenemos que hacer que nuestra escuela sea un lugar de salvación, tal como lo dice el fundador en las meditaciones para el tiempo de retiro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lograrlo? ¿Verdad? Pues bien, ese es el gran reto. Entonces, lo que vemos ahorita es como el gran contexto para poder aproximarnos a esto que nos compete el día de hoy, ¿no? Al hablar de espiritualidad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de espiritualidad? ¿Realmente nuestros jóvenes carecen de espiritualidad? ¿No les interesa? ¿Son apáticos a ello? Y pues bueno, yo quisiera retomar en este momento un texto que ya de hace algunos años, de los años 60, que un gran teólogo, Karl Rahner, mencionó en su momento, hablando precisamente de la espiritualidad, ¿no? Del futuro de la espiritualidad. Y él decía que la espiritualidad del futuro tenía que entenderse como la relación personal e inmediata con Dios. Y dice, el cristiano del futuro ¿será un místico o no será? Es decir, una persona que ha experimentado algo. Dice, o se será místico o no será nada, ¿no? Menciona también Rahner, dice que la espiritualidad del futuro no se apoyará ya en una convicción unánime, ni en un ambiente religioso, sino a experiencias personales. Y termina diciendo Rahner, quien ejercita las virtudes del mundo y se deja educar por él en la alegría, en la audacia, en la fidelidad, deber y en el amor, vive ya una auténtica espiritualidad, y esas virtudes mundanas le revelarán un buen día el más profundo misterio que es Dios mismo. Estos son, digamos, entonces los puntos centrales, los 5 aspectos de la propuesta de Rahner, en pocas palabras. Hay un punto de referencia, Dios, sí, pero nos dice Rahner, dice de los años 60, y creo que le atinó, dijo, la espiritualidad del futuro, la que estamos viviendo hoy, no va a ser una espiritualidad comunitaria, no va a ser una espiritualidad de ir a la iglesia, de ir a misa. No, dice, va a ser
una experiencia desvinculada de las formas tradicionales de religiosidad y devociones. Una experiencia personal, ¿sí? Una experiencia personal. Ciertamente puede implicar la comunión fraterna, pero con nuevas formas de expresiones de comunidad, ¿sí? Nuevas formas. Entonces creo que Rahner le da en el clavo. La foto que ven ustedes ahí es intencional. Es una capilla laica, podemos decir, es una capilla interconfesional, la capilla donde yo estudié en la universidad en Barcelona, y está en lo que antes era un antiguo búnker militar. Esos terrenos que se dieron después para la universidad eran cuarteles militares, y ahí era un búnker que usaban en la Guerra Civil Española. Y ese lugar se convirtió en el punto neurálgico porque en efecto está en el centro de esa parte del campus. Le hicieron una capilla, ustedes verán que está libre totalmente, y en el fondo, simplemente en el fondo, una pintura de un artista catalán, Antonio Tapies, y bueno, está ahí, alusiones, hay por ahí una cruz, ¿verdad?, abajo en el centro, pero también hay algunas alusiones a tradiciones orientales, ¿sí?, como la gran matriz o el gran útero de la divinidad, etcétera, etcétera. Bien, uno entra y a la izquierda, no se ve, a la izquierda hay unas sillas colgadas muy ligeras de paja, que uno toma y se sienta y estás ahí reflexionando. Bien, son las nuevas formas, ¿no? Esta es la idea de una experiencia desvinculada de las formas tradicionales de la religión. Quiero entonces compartir este video que fue ganador de un premio en el Festival de Cannes de hace 3 años. Es un video de una alumna en la Universidad Iberoamericana que en medio de la pandemia dijo, bueno, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué hago en mi día a día? Y ella lo que hizo fue grabar su experiencia de lo que es el día a día. A ver. Buenos días, bienvenidos a otro día del semestre. Estamos aprendiendo mucho a través de nuestras herramientas digitales. Y hoy cuando comparta pantalla debe usted optimizar el sonido y compartir para ver videoclip. Y pues prendan sus cámaras, por favor. Un Zoom, desayuno, un Zoom, necesito un Zoom, traer un Zoom, TikTok, un Zoom, Twitter, un Zoom, Instagram, un Zoom, Reddit, un Zoom, Discord, un Zoom, Tumblr, un Zoom, agregar el Hardy, un Zoom, PDF, un Zoom, optimiza tu pantalla, un Zoom, un Teams, un Zoom, Google Docs, un Zoom, Breakout Room, un Zoom, un Yoga. Pero tu cuerpo está hecho para moverse, estar todo el día sentado en una silla. Necesito hacer algo para las manos con textura, puedes hacer para puedes correr al jardín. ¿Qué es lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo y a dónde va a llegar? Para mí hacer tiene que ver con la gente que amo y siempre va a tener que ver con la gente que amo porque es la razón por la que estoy viva. Y otro quiero abrazar a mis amigas. Puedes pensar que vas a ver a la gente que amo y ser feliz. Y que sobrevivimos a esta pandemia. Y hicimos la sana distancia. Lo logramos. Se logró. No puedo creerlo. Pero aquí estamos.
Bien, este video, sí, estaba ahí. El audio es un poco peculiar, pero fue intencional por parte de la creadora de este video. ¿Cómo encontrar sentido en medio de un contexto tan peculiar como fue la pandemia? Y lo que hizo fue grabar su día a día, ¿no? Su día a día, despertar, un Zoom, otro Zoom, cuando las clases eran todas por Zoom, un Zoom, otro Zoom, desayuno, me preparo, voy a mi Zoom, hago pan, pero de repente las expresiones, dice, ¿qué hacer? ¿Por qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Es decir, las preguntas por el sentido de la vida. ¿Qué hacer? ¿Por qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y dice, de repente va respondiendo, para abrazar a mis amigos. ¿Qué hacer? Abrazar a mis amigos. ¿Qué hacer? Estar en casa, amar a los míos, hacer y compartir el pan, una figura muy eucarística, ¿no? Hacer pan, partirlo y compartirlo. Es decir, la vida diaria, el día a día, no es otro, sino la vida diaria, el momento, el lugar en el que estamos viviendo ya nuestra espiritualidad. Estamos viviendo ya religiosamente, en el sentido en que la palabra religión, ¿sí? Una de las definiciones, la más usual, ¿verdad? Es religare, es decir, unir, vincular. En el día a día es donde nos estamos vinculando, estamos relacionándonos. ¿Con quién? Con los que nos convivimos día con día. No hay más. Por eso, la espiritualidad contemporánea, de manera particular, nuestros jóvenes, ¿sí? Quizá no la entendamos y quizá la juzguemos un tanto injustamente, porque sale de nuestros esquemas y de nuestros parámetros, porque quizá estamos asociando espiritualidad a formas y expresiones devocionales de nuestros padres o de nuestros abuelos. Ir a misa, rezar el rosario, una novena, la novena al Sagrado Corazón, a San Judas, al Señor de la Misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si esa espiritualidad es la que queremos ver en los jóvenes, definitivamente no lo lograremos. Hay otras formas de entender. El Papa Francisco, esto es lo que él entiende como la ecoespiritualidad, es decir, una espiritualidad que no tiene que ver solo con lo ecológico, sino una espiritualidad que se irradia a lo cotidiano de nuestro mundo, que abraza al mundo entero y que permea en lo cotidiano de nuestras vidas. De tal manera que el Papa en la encíclica Laudato Si, dice Francisco, la espiritualidad son movimientos interiores que nos impulsan, nos motivan y dan aliento y sentido a la acción personal y comunitaria. Fíjense ustedes, el Papa Francisco está hablando de espiritualidad y ni siquiera menciona a Dios. No hay que mencionarlo, o no hay necesidad de mencionarlo. ¿Por qué? Porque cada uno a su ritmo va a encontrarse con él. ¿Por qué? Porque como dice, hay una plegaria eucarística en las misas, es decir, una de las fórmulas de la misa que me gusta mucho es la plegaria eucarística 4 y dice, tú tiendes la mano para que te encuentre todo el que te busca. Es decir, ¿y quién tiende la mano? Dios, ¿no? ¿Y qué eso qué significa? Que Dios está aquí siempre presente, sí, siempre. Por lo tanto, no hay necesidad de expresarlo. Francisco dice, cada quien va a llegar a su conclusión personal. Por eso la espiritualidad es más bien este movimiento, esto que nos impulsa, eso sí, a la acción personal y a la transformación de nuestro entorno. Eso sí. Por lo tanto, aquí hay 4 rasgos importantes que quisiera compartir con ustedes a partir de esta definición de Francisco. Ojos abiertos, es decir, conciencia de lo que ocurre en mi entorno. Armonía, lazos, estrechar lazos y equilibrio con los que estoy. Alegría y transformación.
Estos 4 rasgos son esenciales o que se pueden desprender de esta espiritualidad de la que nos está invitando Francisco, ¿no? Recientemente estuvo en Asia y en Asia, en ese viaje en Singapur, tuvo un encuentro con jóvenes, un encuentro interreligioso, y ahí les decía algo que fue muy polémico. Ya la semana pasada fue un trending topic, el hecho de que Francisco les dijo: miren, todas las religiones son caminos diferentes y todas las religiones conducen a Dios. A Dios. Ya el apellido que le pongamos a ese Dios, pues depende de cada tradición, ¿no? Pero dice, todos los caminos nos llevan a este encuentro con el misterio, ¿verdad? Eso lo pueden encontrar el discurso en internet o el video también. Eso estuvo la semana pasada, el día 13 de septiembre, estuvo en este encuentro con los jóvenes en Singapur. Bien, el primer rasgo, la conciencia, los ojos bien abiertos. Creo yo que nuestros jóvenes son sumamente conscientes de la realidad en la que estamos insertos. Y creo yo que a veces son menos indolentes que nosotras. En el 2017, yo ya acababa de regresar del extranjero, de estudiar, y estaba yo en la casa de formación, aquí en Ciudad de México. Y en el 2017, en el temblor justo en este mes, septiembre del 17, que fue fatídico, los primeros en salir a las calles a tratar de ayudar fueron jóvenes. ¿Sí? Jóvenes. En el instituto donde yo me encuentro, en el IMDOSOC, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, trabajamos mucho con los jóvenes, temas de construcción de paz, temas de economías solidarias, temas de ecología integral. Y para mí ha sido una sorpresa ver que los documentos del Papa Francisco, sobre todo los de ecología y economía, han tenido una mejor respuesta y una mejor acogida en universidades públicas más que en universidades cristianas. Gente de la UNAM, gente del Colegio de México, gente de la Autónoma Metropolitana, de la Autónoma del Estado de México, son las personas que vienen aquí a nuestras instalaciones y trabajan en temas de investigación. Sus tesis doctorales están tocando temas del Papa Francisco en cuestiones de economía, en cuestiones de ecología, en cuestiones de reconstrucción del tejido social. Y a mí me llama la atención y digo, claro, entonces esto es un indicador, es un rasgo precisamente de que los jóvenes, más que apáticos y más que no tener conciencia social, son quienes más están atentos precisamente a esta realidad y quienes más sensibilidad tienen a estos eventos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que quizá a veces solamente necesitan acompañamiento, ¿no? El empujoncito que les falta ahí para poder dar nombre a eso que ellos ven y que advierten y que tratan de responder de alguna manera. Entonces, el primer rasgo de esta espiritualidad que nos dice Francisco, ojos abiertos, es decir, conciencia social, y créanme que los jóvenes de hoy tienen una alta conciencia social, una alta sensibilidad social, ¿sí? Por ejemplo, ahí estas fotos son un grupo, fue del verano pasado, un grupo de economías solidarias, y este otro grupo, el de la izquierda, de un taller de arte y justicia social, aquí visitando los murales de Iztapalapa, una propuesta que ayudó mucho a la reconstrucción del tejido social de esa alcaldía, que es bastante pesada, peligrosa, ¿no? Y que el ambiente urbano, el contexto urbano se fue transformando a partir de las pinturas que invitaron a las personas que en vez de grafitear fueran y pintaran. Y hay más de 1,000 murales en todo Iztapalapa. Esto fue financiado por la alcaldía.
En fin, esta es una evidencia al menos breve de que hay esta conciencia social. La cuestión de la armonía, otro rasgo importante, el segundo rasgo. La persona espiritual quiere estar en armonía, es decir, quiere paz consigo mismo, quiere estar en armonía consigo mismo, pero también con su entorno, con su mundo, con los demás, ¿sí? Por eso, que no nos extrañe ver que ahorita hay una alta demanda de retiros espirituales, así se le llaman, ¿no? Camping espiritual, en donde, claro, es una espiritualidad como no van a ir a rezar el rosario, ¿verdad? En donde hay meditación, en donde hay encuentros comunitarios, pero también tiempos de estar a solas, en el campo o en el mar, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí yo pongo un ejemplo de cómo en las redes sociales, ¿sí? En las redes sociales, es un lugar en donde los jóvenes están expresando también sus preocupaciones y sus estados de ánimo, por ejemplo, ¿no? Aquí en ¿cómo se llama esto? En este posteo de Instagram, dice esta joven, porque no importa el tiempo que pase, la confusión vivirá conmigo siempre, así como la certeza de que no existen los blancos y los negros. No paro de balancearme en una escala de grises que me lleva a conversaciones conmigo misma que no tienen fin. Lo que antes me frustraba, no encontrar una razón para todo, ahora provoca en mí un cambio. Cada vez que llego a un punto sin retorno, termino aceptándolo y no insisto. Es como si mi cuerpo hubiera decidido dejar de resistirse, mi cabeza protesta, quiere que me decida, que sea fiel a un pensamiento resuelto y no le suelte, por mucho que me ardan las manos, pero ya no soy la misma. No es que haya dejado de creer, es que me resulta más sencillo plantearme la vida de esta manera, aceptando que las preguntas existen, pero las respuestas se inventan. Me parece extraordinario lo que está ahí. Es una confesión prácticamente. Y esto es lo que son los nuevos medios en donde se expresan estados de ánimo, querer estar en sintonía conmigo mismo, conmigo misma, con mi entorno, con los míos. Y entonces, este segundo rasgo de armonía, creo que también lo podemos ver y estar presente, ¿sí? Necesitamos relacionarnos armónicamente. Este tercer rasgo, el tercer rasgo, la alegría, ¿no? Estos rasgos que se desprenden de esta definición o esta idea de espiritualidad de la que hablaba el Papa Francisco y que les puse ahí con ustedes de Laudato Si. Sonreír, la alegría, ¿no? La sonreír a pesar de todo. Pensar que otro mundo es posible, pero claro, siempre y cuando nos demos a la tarea de generar estos cambios, de hacer posibles estos cambios, ¿no? Esto es una idea que está presente en otro documento de Francisco, que es la Evangelii Gaudium, ¿sí? Vivir alegremente, sabiendo disfrutar lo sencillo y lo complejo, ¿no? Y aquí esta es una conocida mía, Ana, que es chelista, es música profesional, concertista. Y bueno, aquí es otro posteo, ¿no? Que dice, fin de semana de cumple, me siento afortunada y feliz de estar rodeada de amor y de gente preciosa, inicio este nuevo año feliz, apagando una velita de palo santo, saliendo de un concierto en Bellas Artes en mi cumple, etcétera, etcétera, ¿no? Random me encontré una alberca etcétera, etcétera, etcétera. En fin, la alegría de lo cotidiano. Cualquiera diría, pues mi cumpleaños y me toca ir a trabajar, ¿no? Qué horror, qué terrible. A mí me pasa que mi cumpleaños normalmente es o Semana Santa o o Viernes Santo o Jueves no sé qué. Y digo, qué terror, ¿no? Que cumplir años en Semana Santa. O cuando era niño, a todos en la escuela les llevaban su pastel, ¿verdad? Al colegio, al salón. Y pues a mí nunca, porque siempre estábamos de vacaciones, entonces nunca me tocó eso. Y entonces uno podría pensar, qué horror, ¿no? Ir a trabajar,
mi cumpleaños. Y aquí vemos, dice, qué alegría, día de mi cumple, y súper feliz porque me tocó el concierto en Bellas Artes, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando amas lo que quieres, ¿sí?, ves la vida de una manera distinta. Y bueno, esta alegría que es importante para descubrir el misterio y la belleza que se esconde en lo cotidiano y que a veces no logramos percibir del todo, precisamente porque está ahí frente a nosotros, ¿sí? Eso es la paradoja. Está frente a nosotros y no logramos percibirle con claridad, ¿sí? Este es el reto. La cambio y la transformación, ¿no? El cuarto rasgo. Una persona espiritual, decimos, es aquella que pone las manos a la obra, que se pone a luchar. El ejemplo que decía de septiembre del 17, cuando los primeros en salir a las calles fueron los jóvenes. Ayer, en el centro de la ciudad de aquí de México, hubo una marcha recordando los 10 años de Ayotzinapa, y el gobierno lo que hizo fue poner unas vallas de cemento de concreto para que no pasara la marcha. Lograron vencer las vallas y llegaron hasta el Zócalo, y si algo había fue presencia, además de las madres y padres buscadores de sus hijos y de los colectivos de madres buscadoras, mucha presencia de jóvenes acompañando estos movimientos, estas madres que están buscando a sus hijos, que están esperando que les diga el gobierno realmente qué pasó. Y los jóvenes estaban ahí presentes. Ahora con la reforma, con las propuestas de reforma de la Suprema Corte de Justicia, la reforma al Poder Judicial, estudiantes de la mayoría de las facultades de Derecho de la ciudad, de la UNAM, de la Salle, de la Ibero, de la Libre de Derecho, de la Panamericana, etcétera, etcétera, públicas y privadas, los jóvenes estudiantes estaban también ahí al pie del cañón protestando. Es decir, los jóvenes toman la iniciativa, se organizan y ponen las manos a la obra para poder tratar de buscar soluciones ahí donde parece no haberlas, ¿sí? Leo esta cita del Papa Francisco en Laudato Si, dice: no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Transformar lo inhumano en humano. Esa es la gran tarea que Francisco nos da y nos invita a responder, ¿no? Transformar lo inhumano en humano. Ver el rostro de la persona y redignificar a estas personas que hemos excluido de la sociedad, que hemos invisibilizado. Hay otros autores que hablan de la basurización de lo humano, ¿sí? Entonces, este es el gran reto, verles al rostro y poder redignificar, reconocer la presencia del Dios que está ahí en el rostro de aquellos que no queremos ver. ¿Cuántas veces no nos pasa? A mí me pasa, tengo que confesarlo. ¿Cuántas veces no nos pasa que estamos en el semáforo detenidos, ¿verdad? Esperando la luz verde, llega el que quiere lavar los vidrios, llega el que está vendiendo algo, y al menos me ha pasado, de verdad, he tomado conciencia de ello, ni siquiera volteamos a ver a la persona. Quizá por pena de que no traemos una moneda, quizá porque, no sé, no queremos sentirnos mal, pero ese siquiera negar ver su rostro es ya algo que nos debe de cuestionar, que a mí me ha cuestionado y decir, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿No? Quizá un poco de pena, por lo que dije, un poco de pena que no traes nada para dar, pero en el fondo quizá también porque nos duele ver esa miseria y ver que a lo mejor no estamos haciendo gran cosa para resolverlo, ¿no? Entonces, por eso creo que uno de estos retos a los que nos invita Francisco es precisamente verles a los ojos
¿sí? Verles a los ojos y reconocer el rostro del misterio amoroso de este Dios que se hace presente, ¿sí? Bien, ya casi, aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, de jóvenes que están colaborando. Ahí es cuando, ¿dónde fue esto? No recuerdo bien exactamente un evento, pero bueno, están ayudando. Aquí, este es un grupo de jóvenes que van cotidianamente de distintas escuelas, de universidades, que van a ayudar a Veracruz, al poblado donde están las patronas, las famosas mujeres que hacen, no despensas, que hacen como bolsas con lonches, ¿verdad?, para aventárselo a las personas que van en la bestia, en el tren, que van rumbo hacia Estados Unidos, ¿no? Tratando de pasar hacia Estados Unidos. Y bueno, estos son jóvenes comprometidos que tratan de ayudar, de poner un granito de arena en estas causas sociales. Bien, ya para terminar, retomando entonces, veíamos 4 rasgos de lo que podemos entender hoy como espiritualidad y cómo lo vemos ejemplificado en los jóvenes. Es la conciencia, ojos bien abiertos, conciencia de la realidad social, la alegría, ¿sí? La armonía y la transformación, poner manos a la obra, ¿sí? Creo yo, en esta foto también de otro posteo de Instagram, es una amiga mía, y ella está ahí como oteando el horizonte, ¿no? Oteando el horizonte, viendo la naturaleza y definitivamente yo creo que sintiendo algo, ¿no? Viviendo algo. ¿Cuántas veces pasamos, ¿no?, por amaneceres, atardeceres espléndidos y a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Que nos dicen, oye, ¿viste la luna ayer? No, ni cuenta me di, ¿verdad? Y cómo estos pequeños rasgos, estos pequeños momentos en donde podemos ver de una manera distinta el mundo, la vida, a veces se nos van desapercibidos, pasan desapercibidos. Bueno, creo yo que en los jóvenes existe esta sensibilidad ante las causas de la justicia social, pero también esta sensibilidad para dejar transformarse, para dejarse tocar por el misterio del mundo, diría Paul Tillich, ¿no? El misterio del mundo. Bien, entonces, justamente me parece a mí que quien se da cuenta que somos nosotros mismos un misterio, una pregunta siempre abierta, buscando respuestas. Quien se da cuenta del misterio que está en la realidad, en el mundo, quien se da cuenta que nosotros mismos somos una pregunta y por lo tanto un problema, ¿sí? La persona que se da cuenta de ello está actuando ya religiosamente, ¿sí? Una persona espiritual vive religiosamente cuando es capaz de reconocer la grandeza del mundo, un amanecer, unas flores, un jardín, ¿no? Un amanecer lluvioso y en vez de quejarme, ¿verdad?, decir, qué maravilla, ¿no? Esta lluvia que tanto necesitábamos. Reconocer la grandeza de nuestro mundo, pero también aceptar nuestra finitud, aceptar que somos débiles, aceptar que somos contradictorios, aceptar que a veces ni siquiera nosotros mismos entendemos por qué hacemos o dejamos de hacer tal cosa, por qué decimos o omitimos algo, ¿sí? Quien vive la vida paladeando los sinsabores, las dulzuras de la vida precisamente, quien es capaz de ver el rostro del otro, quien vive eso, está reconociendo que existe un misterio en el mundo, que somos seres abiertos a la trascendencia. Un autor que a mí me gusta mucho, Paul Tillich, dice, a esto le llama the ultimate concern, es decir, aquello que me preocupa, que me concierne en ultimidad,
Eso es el misterio de la divinidad, ¿sí? Y que no es necesario ponerle nombre y apellido. Cada quien vive esa experiencia de manera particularísima. Así como cada quien vive la experiencia del enamoramiento, de la experiencia de casarse, y cada uno lo va viviendo de manera particular, también cada uno vive de manera personalísima e íntima la manera en que reconoce el misterio del mundo, el misterio de la vida, el misterio que somos nosotros mismos, nosotras mismas. Esto que llama Tillich, aquello que me concierne en ultimidad, a mí me gusta pensarlo como aquello que me toca en lo más profundo. Y entender que el misterio, que la trascendencia, que Dios no está afuera, no está allá en un cielo etéreo y que lo voy a ver después de morir, no, sino que ese mismo Dios está dentro de cada uno de nosotros, en el amor de cada día, en el saber sorprendernos en el primer café de la mañana y decir, qué delicia, ¿no? Qué paz, mis 5 minutos de tranquilidad, ¿no? Y disfrutarlos plenamente y sentirme vivo, descubrir el amor de quienes me rodean y hacerles ver que les quiero, quitando mi cara de enojo, de vas a ver al rato que llegue tu papá, etcétera, etcétera, y descubrirles que les amo y descubrir también la presencia del misterio que nos trasciende y que nos toca en lo último, ¿sí? Requiere paciencia, requiere empeño, pero también apertura, disponibilidad, ¿sí? Creo yo entonces que definitivamente nuestros jóvenes son sumamente espirituales, pero su espiritualidad no la queramos entender ni la queramos encorsetar a los cánones, a las tradiciones, a la manera de entender la espiritualidad como nos lo hicieron entender nuestros padres, nuestros abuelos. Son otras formas, otras expresiones, ¿sí? Termino entonces con este poema que me gusta mucho de Octavio Paz, que me parece viene a redondear esto que estábamos reflexionando. La foto ahí es una foto que me gusta, ¿no? Es una cena, una reunión con amigos de toda la vida del Colegio Guadiana, los que estábamos desde kinder, la mayoría. Un momento de convivencia para decir justo esto, igual que Octavio Paz, llamar al pan y que aparezca sobre el mantel el pan de cada día, reír como el mar ríe, el viento ríe, sin que la risa suene a vidrios rotos, beber y en la embriaguez asir la vida, bailar el baile sin perder el paso, tocar la mano de un desconocido en un día de piedra y agonía, y que esa mano tenga la firmeza que no tuvo la mano del amigo, saber partir el pan y repartirlo, el pan de una verdad común a todos, verdad de pan que a todos nos sustenta, por cuya levadura soy un hombre, un semejante entre mis semejantes, y que a la hora de mi muerte logre morir como los hombres y me alcance el perdón y la vida perdurable del polvo, de los frutos y del polvo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Luis Gustavo. No sé si hay gente que ya está sobre la raya porque tienen consejo técnico y hay inspectores, hay supervisores muy fieles al respecto. No sé si hubiera, viendo ahí algunos comentarios, si quisieras comentar algo. Ahí nada más comenta Paula Andrea Lama, agregar que sí hay que tener los ojos abiertos, pero también las manos y el corazón. De nada sirve ver si no hacemos sensibles a qué es lo que se ve. Así es. Sí, bueno, la tarea es amplia, ¿no? Es quizá antes de poder juzgar o criticar, ¿no?, las prácticas de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, pues quizá conviene entonces más bien
tener una apertura para poder responder, para poder ver y para poder conocer realmente la manera en que ellos viven su espiritualidad, la manera en que se preocupan, la manera en que les afecta también las cosas. Tenemos que quitarnos, digamos, los lentes con los que estamos acostumbrados a ver y a juzgar para dejarnos tocar por estas nuevas realidades, por estas nuevas prácticas espirituales, ¿verdad? Bien, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, puede escribirlo en el chat y aquí yo trataré de responder. Me dicen que gracias y bueno, gracias a ustedes. Pero así que yo vea, no creo que no hay tanta pregunta, ¿verdad? No. Dicen que en La Salle, Puebla, realizan un trabajo de investigación y efectivamente se notó lo que acaban de exponer. Jóvenes polarizados, claro. La vida misma está polarizada, ¿no? Así como hay noche, hay día, y bueno, esto es normal, eso es normal. Muy bien, le cedo la palabra al hermano Isaac, si quiere hacer el cierre de esta sesión. Sí, muchas gracias, Manuel. Pues nos da mucho gusto el poder llegar al término de este primer webinario, agradeciendo al hermano Gustavo Meléndez por compartir esta perspectiva tan actual de cómo viven y experimentan la espiritualidad nuestros niños y jóvenes en el mundo contemporáneo. Nos quedamos seguramente con muchos retos para sensibilizarnos ante esta realidad tan compleja que vivimos. Y yo quisiera apuntar nada más que de estas propuestas y al mismo tiempo estas iniciativas que vamos viviendo y que nos ha planteado ahora el hermano Gustavo, tienen mucho eco con nuestros 3 valores fundamentales como lasallistas. Dentro de estos 5 aspectos que propone Karl Rahner sobre vivir esta nueva forma, pues hemos tenido siempre la oportunidad de experimentar el misterio desde lo cotidiano. Y posiblemente tenemos modelos muy valiosos. Ahora recuerdo al hermano Muciano María o al hermano San Benildo, ¿no? Que pues su labor fue la de cada día y pues desde allí hicieron grandes cosas, ¿no? Y para el tema de transformación, hoy mismo celebramos a un testigo, que es el hermano Escubilión, que desde la catequesis pudo transformar un contexto ahí en la Isla de la Reunión. Una transformación pacífica, una transformación basada justamente en el encuentro con el misterio. Decía que los 3 grandes valores de nuestra identidad como lasallistas tienen eco en estas proposiciones que nos ha hecho el hermano Luis Gustavo. Y efectivamente, desde la cultura de la fraternidad, desde esa cultura del encuentro, podemos hacer mucho para que los jóvenes puedan experimentar justamente la presencia del misterio. Tenemos la oportunidad para hacerlo desde el servicio, ser agentes de transformación y para que puedan tener sentido de vida, ¿verdad?, en su persona, para que encuentren en dar y darse la alegría que da justamente el compartir. Y seguramente tenemos todos la experiencia de encontrarnos a Dios presente en nosotros mismos, ¿no? Ojalá que desde estos 3 grandes valores que siempre hemos dicho, podamos ser consecuentes ante la realidad que el mundo nos ofrece, que podamos ser también testigos en medio de aquellos en los que nos encontramos. Y yo quisiera agradecer
no solo a cada uno de ustedes por darse el tiempo de estar en este webinario, sino también a todas sus instituciones, porque estamos comprometidos con un tema fundamental para el lasallismo, que es justamente el de la espiritualidad. El segundo camino de transformación que el capítulo general ha marcado y ha propuesto hace referencia justamente a la opción radical por el Evangelio. Y nosotros desde este camino de transformación podemos ser testigos justamente de el encuentro con el misterio, independientemente del hecho religioso, ¿verdad? Independientemente de la doctrina o el marco doctrinal, sino desde una vivencia auténtica de una espiritualidad enraizada, con un encuentro personal, íntimo, basado también en esta armonía con nuestro medio y nuestra casa común. Así que muchísimas gracias, Gustavo, por este webinario, a la red educativa La Salle de los distritos Antillas, México Sur y México Norte, por todo el esfuerzo que han hecho para preparar y orientar este webinario. Tenemos más adelante, lo van a colocar en este momento, un formulario para que podamos hacer la evaluación de este espacio y que sus comentarios nos permitan seguir construyendo la mejora continua de los cursos y de los encuentros que vamos teniendo desde la red. Agradecemos a cada uno su presencia. Le regreso la palabra a Manuel para el cierre final. Muchas gracias, particularmente Manuel Gustavo, por este tiempo. No es así como formal, entre tus múltiples ocupaciones, pero es cierto, entre tus múltiples ocupaciones de asesoría de tesis, de sinodal, de tus clases, del día a día, que te hayas dado este tiempo, esta mañana para estar con nosotros. Una disculpa a todos por no poder tener el tiempo necesario para poder responder todas las preguntas, escuchar todos los comentarios. Sí nos quedamos aquí con las preguntas grabadas y pues esperemos que el siguiente semestre, que va a haber más conferencias, digo, en esta línea, pues, como en la línea de la espiritualidad lasallista, que podamos seguir respondiendo a las necesidades de los jóvenes. Yo creo que esa es una de las necesidades que tenemos que buscar, cómo seguir siendo vigentes y cómo no sonar como la abuelita que todos tenemos. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos a nombre de la Red Educativa La Salle. Les agradezco su presencia y nos vemos en un mes en el siguiente Consejo Técnico con la siguiente conferencia que va a ser sobre tecnologías. Muchas gracias a todos, que tengamos todos buen día y buen fin de semana.